más. Es un privilegio poder estar aquí a través de su pantalla, pero que nuestro espíritu, ¿verdad? Estamos en un mismo sentir y un mismo propósito buscando juntas al Señor. Eh, También para mí es un privilegio de parte de Dios el poder compartir la palabra. Y bueno, quiero que en esta noche usted se sienta cómoda. Yo sé que lo está quizás en su casa, que ahorita se despeje. Si quizás dejó algunos pendientes, que no se preocupe, que ahorita tome este tiempo para que juntas podamos escuchar el mensaje de Dios y, y que podamos reflexionar en nuestro corazón acerca de algunas cosas que están sucediendo y que son importantes que nosotras tengamos que ponerle mucha atención. Amén. Antes de esto, me gustaría que oráramos y poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias, mi Dios, por el privilegio de poder estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Papito lindo, yo te pido, precioso Espíritu Santo, que tú tomes el control, Señor, de cada corazón, que tú traigas un espíritu de entendimiento, Señor, para que podamos comprender las escrituras, mi Dios, y nos puedas hablar, Señor, a cada una de mis hermanas, Señor, como lo has hecho en mi vida. Ayúdanos, mi Dios, que este tiempo podamos ser edificadas, Señor, a través de tu palabra. Toma tú el control, Señor. Yo te pido que a la distancia, en cada hogar, en cada una de mis hermanas que hoy, Señor, está haciendo el esfuerzo de conectarse, mi Dios, Padre, tú hables a sus vidas y que hoy, Señor, tú añadas bendición a esta palabra. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanitas. Pues es un privilegio, les decía, estar nuevamente aquí y pues yo platicando con el Señor desde hace un tiempecito, el Señor me había puesto en mi corazón a hablar acerca de un tema muy importante que creo que hoy día se está dando, ha tenido un auge demasiado alto, porque hemos estado viendo, ¿verdad? Que todo este tiempo de pandemia, eh, pues aparte de la cuestión de salud física, se han estado suscitando una serie de situaciones que han estado atacando eh, de manera general, por decirlo así, a las personas. Y sabemos que la pandemia ha traído muchas lamentables consecuencias como son la parte económica, el decaimiento, ¿verdad?, de la economía a nivel mundial, otras pues la pérdida de familiares y definitivamente pues todas esas cosas se nos han enseñado a la luz de la palabra. Sin embargo, hay una parte de todo esto que quizás en muchas ocasiones no se habla, pero que está afectando dentro del núcleo familiar, dentro de cada persona. Hay situaciones que están afectando de manera espiritual y esas son las que hoy el Señor ponía en mi corazón y me llamó mucho la atención algunos eh, algunos artículos que estaba yo leyendo y platicando yo con el Señor, le decía, Señor, tú has puesto mi corazón a hablar acerca de este tema, pero no lo he podido desarrollar como debe de ser. Y bueno, pasó el tiempo y empecé a estudiar esta parte y hoy yo quiero hablarles de un tema que se llama venciendo la ansiedad, porque ciertamente hay una pandemia que está afectando a través de una enfermedad los cuerpos, ¿verdad? Hay una pandemia que está afectando la economía de los países, de las familias, ¿verdad? Hay una pandemia que está afectando familias que están siendo fragmentadas por la ausencia, ¿verdad?, de uno de ellos, de un miembro. Sin embargo, hay una parte, hay una pandemia que está afectando en el alma y en la mente de las personas. Y precisamente una de esas pandemias es la ansiedad, ¿sí? Y por eso el Señor ponía en mi corazón esta palabra y yo creo con todo mi corazón, ¿verdad?, que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Amén. Y bueno, yo quiero comenzar con lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 22 para poder introducirnos. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis.
Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? El Señor Jesús les estaba dando una gran lección, majestuosas, ¿verdad? Y magistrales, estas lecciones que el Señor les daba a sus discípulos. ¿Y quién de vosotros, yo me vuelvo a hacer esta pregunta, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Definitivamente nadie puede hacer esto. Solamente Dios, en su soberanía y en su misericordia, es el que cada día nos da la vida, ¿verdad? Pero de nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, nadie, por ansioso, por afanoso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida. Y entonces de aquí me quiero introducir porque esa palabra ansioso, ahí está remarcado en rojo, es del griego 3308, que significa estar preocupado por, preocupar, tener, interesar, afán, afanarse, afanoso y tener cuidado. Pero otra traducción lo define como ansioso, ¿sí? Y mire, yo investigando un poquito de esto, este tema, hermanas, es bastante extenso, realmente 50 minutos, una hora, no alcanzan para poder explicar o aprender, mejor dicho, acerca de todo esto que realmente hoy sí está afectando a la gente y mucho cuerpo de Cristo está siendo afectado. Amén. Ahora, yo encontré algunas definiciones. La Sociedad Médica Española la define de la siguiente manera: la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos en alerta ante sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. Es decir, esto me lleva a recordar que Dios nos puso 3 emociones básicas y entre unas de ellas nos puso el temor, ¿verdad? El amor, el enojo y el temor. Y a mí se me hace como la ansiedad, como ese mecanismo de defensa que Dios puso naturalmente en nosotros, como el temor ante ciertas circunstancias y que de manera moderada nos ayudan a estar en un estado de alerta ante cualquier situación que pueda estar pasando. Sin embargo, en ocasiones el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado. Es decir, hay una alteración de los niveles normales que un cuerpo debe de tener ante cierta situación y funciona incorrectamente. El sujeto se siente paralizado con un sentimiento de indefensión y en general se produce un deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico. Se dice que cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales de las personas, entonces se le considera como un trastorno. Es decir, que cuando pasa de los niveles normales de ansiedad y empieza a desbordarse, entonces se empieza a hablar de un trastorno de ansiedad. Amén. Entonces, y que esto afecta y produce un deterioro, fíjense lo que dice, un deterioro, del funcionamiento psicosocial y fisiológico, es decir, mental y físico en las personas, ¿sí? Ahora, los trastornos por ansiedad son, en conjunto, la enfermedad psiquiátrica más frecuente, es decir, que todos en algún momento hemos llegado a experimentar un tipo o un nivel de ansiedad, ¿sí? Entre ellos se destaca el trastorno fóbico, que alrededor de un 7 de mujeres y un 4% de hombres padecen fobias específicas, algún animal, algún objeto, a la oscuridad, mientras que las llamadas fobias sociales
es la aptitud de una persona para relacionarse de un modo afable con los demás. Se hallan en un 13% de la población. Fíjense todas estas cosas. Está la ansiedad generalizada, que se da en un porcentaje del 3 al 5% en los adultos y en algún momento durante el año. Y las mujeres tienen el doble de probabilidades de presentarla. Está el trastorno del pánico, que es menos frecuente y se diagnostica a algo menos de 1% de la población. Las mujeres son de 2 a 3 veces más propensas. Entonces aquí vemos algo que la mujer tiene una mayor propensión a presentar algún tipo de ansiedad. Y esto no lo digo yo, esto usted lo puede investigar. Amén. El trastorno obsesivo compulsivo afecta al 2.3% en los adultos y sucede con aproximadamente igual de frecuencia en mujeres que hombres. Y está el estrés postraumático, que afecta por lo menos al 1% de la población y alguna vez durante su vida, aunque en las personas con mayor riesgos, como los veteranos de guerra, tienen una mayor incidencia. Entonces, algo que a mí me llama la atención es que en mujeres siempre hay un nivel más alto. ¿De qué? De poder presentar algún tipo de ansiedad. Yo quiero leerles déjeme salirme de la presentación, una noticia que me llamó mucho la atención. Si usted gusta, hermana, usted la puede mirar ahí en Google, ¿verdad? Y dice que la Asociación Psicoanalítica Mexicana dice que la depresión en el 2020 será la enfermedad mental principal en México. Y déjeme leerle un fragmento muy corto. Pero hermana Gaby, no tiene nada que ver la depresión. Usted me está hablando de la ansiedad. Sí, está relacionada. Ambas están relacionadas. La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México. No es exagerado decir que hay una epidemia mundial de depresión. Este es sin duda un término poco usual para un problema de salud mental, pero por mucho que queramos considerar que este tipo de padecimientos se cuece aparte, dice aquí, la verdad es que desde mayo de este año se sabe que la depresión tiene características similares a enfermedades como el cáncer o la diabetes, ¿sí? Y existe una predisposición genética que se desencadena por factores medioambientales. No solo eso, el más extenso estudio de genética de la depresión que se ha hecho encuentra que todos los seres humanos tenemos en mayor o en menor medida factores genéticos de riesgo del trastorno depresivo mayor. Y la verdad está muy extenso. Es un estudio que ellos publicaron de este año y habla acerca de cosas bien interesantes que ya están sucediendo, no que van a suceder, que están sucediendo y que ellos están afirmando que va a ser la enfermedad número 1 en México, ¿sí? Y creo que ya se está dando, no creo, ya se está dando toda esta situación, pero me llamó mucho la atención cómo ya los medios de comunicación, cómo la parte médica se está dando cuenta que hay algo que se está presentando y que está afectando en la vida de las personas. Ya no solo es el coronavirus, sino ya es un virus de otro tipo, de otra índole, que está afectando las mentes y los corazones de las personas y lo están asociando o lo están relacionando como si fuera un tipo cáncer o una diabetes, que son enfermedades degenerativas en el cuerpo humano. Entonces, mire cómo es todo esto, ¿verdad? De impresionante, pero no solamente nos quedamos ahí, vamos más adelante porque el tiempo avanza y yo no quiero llenarla de información, sino esto es como una introducción para que podamos entender que esto es una realidad y que esto está sucediendo y que esto está afectando a las personas. Amén. Ahora, mire, hay factores de riesgos predisponentes. ¿Cuáles son los predisponentes? Algunos de los cuales nosotros no tenemos el control de ellos.
como por ejemplo, ahí dice las causas genéticas. Existe un componente familiar en el desarrollo de algunos trastornos de ansiedad, lo que implica que si una persona tiene alguno de estos trastornos, sus familiares tienen más probabilidad de tenerlo también. Esto no quiere decir que los hijos de una persona con un trastorno de ansiedad lo desarrollen. Entonces, uno de los factores de riesgo de la ansiedad es precisamente la parte genética. Y esto me llevó a recordar algo que se nos ha enseñado desde hace mucho tiempo acerca de la epigenética. Y la epigenética es una palabra compuesta. Epi, que es sobre, y genética, pues, ¿verdad? Ya es una palabra muy entendida, pero mire lo que dice ahí esa imagen. Y dice que la epigenética estudia los procesos bioquímicos que regulan la actividad de los genes y que responden a la influencia del ambiente. El ser humano es una mezcla de genes y ambiente. A la hora de construir cada organismo, factores como la dieta, los sentimientos, las emociones, las vivencias, ahí pone el tabaco, los estímulos intelectuales o la higiene, acaban pesando tanto o más que la estructura genética con la que se nace. Nuestro estilo y calidad de vida pueden proporcionar cambios epigenéticos. Le voy a explicar. La epigenética ahora se dice, usted sabe que cuando las personas, ¿verdad? Se ve cuando una persona hereda rasgos físicos de sus padres, de sus abuelos, por lo menos yo puedo decir que yo tengo rasgos de mis abuelos, tanto maternos como paternos, y eso es porque hay una herencia, una información en mis genes de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, ¿verdad? Pero la epigenética habla que no solamente es lo que conlleva la carga genética, sino lo que está en su medio ambiente, a su alrededor, sus vivencias. Eso la epigenética explica, y si usted busca acerca de la epigenética, yo solamente puse este cuadrito porque me pareció que estuvo como muy precisa la información, pero la epigenética habla de que no solamente uno viene arrastrando una información genética de nuestros ancestros para nuestros rasgos físicos, para esa parte, sino que también se pueden heredar las experiencias. Tiene la misma carga genética las experiencias que pasa la persona que la misma información que viene de su físico, por decirlo así. Entonces, cuando yo leí esto, yo pude entender que la ansiedad es una enfermedad que se puede ir heredando. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo hasta la misma ciencia médica, que existe un componente familiar en el cual se puede desarrollar en los hijos de una persona que ha sufrido ansiedad, lo pueden repetir en sus generaciones. Por eso le mencioné lo de la epigenética, porque de eso precisamente habla la epigenética, de que se heredan momentos, se heredan experiencias, se heredan lo que tú viviste. Eso se empieza a heredar. Y eso nos han hablado muchísimo acerca de eso. Mire otro factor predisponentes, el estilo de crianza. También hay factores relacionados con el estilo de crianza que pueden generar una predisposición a desarrollar un trastorno de ansiedad. Un vínculo inseguro entre el bebé y sus cuidadores, por ejemplo, no satisfacer las necesidades del menor cuando hace demandas, aplicarle un estilo de crianza contradictorio o no transmitirle seguridad ni amor incondicional, así como un estilo de crianza excesivamente autoritario o al otro extremo o demasiado sobreprotector, están relacionados con una mayor vulnerabilidad a tener estos trastornos. Entonces, otro factor en los que se puede tener este tipo de situaciones es el estilo de crianza. Y aquí yo creo que quizás muchos o muchas tenemos que hacernos una introspección, porque está diciendo que si somos extremadamente autoritarios o somos personas demasiado sobreprotectores, todas ese tipo de experiencias que se pasan en la niñez pueden desencadenar en un futuro en una persona un tipo de ansiedad. Y no solamente un tipo, sino un tipo de trastorno de ansiedad. Esa es la palabra correcta, un tipo de trastorno de ansiedad.
Y esto me llama mucho la atención para aquellas que somos mamás o quizás si ya no somos mamás con niños pequeños, pero quizás somos abuelos, quizás son tías, quizás tenemos a nuestro alrededor familiares y todos esos, el estilo de crianza que nosotros podemos darle a nuestros hijos están marcando su vida para siempre. Por eso es bien importante todo esto, hermano. Cuando yo vi esto, de verdad que uno sigue aprendiendo. Amén. Ahora están los factores de riesgo desencadenantes. Los primeros que vimos son factores predisponentes, es decir, que nosotros no los podemos manipular, pero está el factor de riesgo desencadenante. Está, por ejemplo, el estrés, que situaciones de estrés por problemas de trabajo, relaciones familiares, sociales, favorecen a un trastorno o síntomas de ansiedad. La personalidad, otro factor que en ocasiones puede ayudar a desarrollar un trastorno de ansiedad es la forma de ser de una persona. Personas con una tendencia a la inhibición, a la timidez, como a estar muy cerrada, pueden tener una mayor tendencia a desarrollar un tipo de ansiedad. Y están el factor de causas circunstanciales. Son hechos traumáticos de la vida cotidiana que pueden provocar ansiedad. Y en estos casos el sentimiento de ansiedad puede desaparecer cuando concluye el problema o bien permanecer durante meses o años. Es lo que se le conoce como el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Entonces, aquí hay cosas bien interesantes, hermanas. Mire lo que yo encontré y creo que hoy día se está dando todo esto, perdón que sea reiterativa, el estrés, se están dando problemas de índole familiar. Nuestro pastor nos ha hablado mucho acerca de todo lo que está pasando en la familia a nivel general y cómo está afectando todo esto a la gente, hermanas. De verdad que es una situación de la que nosotros debemos de estar muy alertas y no solamente tomar esto como escuchar algo, sino tomarlo e irnos a nosotras mismas viendo o quizás a los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestro cónyuge, qué tanto puede estar afectando esto su vida. Amén. Ahora miren, ahí yo puse una estadística del impacto en México. De acuerdo con especialistas, 43% de la población ha presentado algún grado de depresión por el aislamiento. Esto es precisamente por el confinamiento, mientras que el 56% ha manifestado ansiedad. Es decir, la mitad de la población de nuestro país está presentando un tipo de ansiedad. Y precisamente ahorita platicaba con el hermano Víctor y él me decía que en su lugar de trabajo algunos compañeros estaban presentando este tipo de situaciones. Y no es solamente ahí, yo he escuchado muchos casos, gente que está presentando síntomas de algún trastorno de ansiedad. Y mire, 40% lo presenta síntomas leves, 12% lo reporta síntomas moderados y 4% con personas graves, con síntomas graves. Entonces, esto es alarmante, ya que el 56% ha manifestado ansiedad. Esto es algo delicado. Sin embargo, nosotros tenemos la promesa de Dios. Yo tengo eso en mi corazón de que las proclamas no son un eslogan, las proclamas son un rema de Dios y un tiempo que el Señor nos permite vivir. ¿Para qué? Para que lo podamos tomar a nuestras vidas. Y yo recuerdo mucho el año del reposo porque fue un año muy especial para mí en cuanto a muchas cosas que el Señor me enseñó. Pero, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el Señor es nuestro reposo. Y en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en medio de lo que pueda estar sucediendo en la familia, en medio de lo que pueda estar sucediendo con los hijos, Dios es nuestro reposo. Amén. Entonces vamos a continuar. Y mire, ahí hay una imagen que se llama el árbol de la ansiedad y me llama mucho la atención y quiero que usted ponga atención en las raíces de ese árbol. Las raíces es el estrés y que lo vimos en uno de los factores, ¿verdad?, que desencadenan precisamente la ansiedad, el estrés, el miedo y pone al otro lado las creencias, ¿verdad?
parte de las consecuencias o de lo que se desencadena a través de la ansiedad es traumas, en el caso que es cuando son abusos, resistencia, que produce baja autoestima, desconfianza, acumulación de emociones, trae un desequilibrio, trae una codependencia, es decir, una persona que depende de alguien, un perfeccionismo. Hay personas que no se dan cuenta, pero son tan perfeccionistas y a lo mejor hay algo ahí, ¿verdad? Que lo está ocasionando. El control, la evitación o negación y las obsesiones. Esos son como síntomas de los cuales cuando se empieza a desarrollar la ansiedad se empiezan a manifestar. Pero arriba, y yo hago como alusión a los frutos, ¿verdad? Cuando ya creció esa raíz, empezó a desarrollarse. Hay situaciones más delicadas que se empiezan a quedar en la vida de la persona, como es la hipocondria. Y la hipocondria es cuando la persona cree que constantemente está enfermo. Constantemente. Y mire, la hipocondria se caracteriza por la creencia de padecer constantemente alguna enfermedad. Y hay gente que constantemente pareciera que le llamara a la enfermedad. Fobias, pánico, agorafobia. Y agorafobia dice que es un trastorno de ansiedad en el que se tiene miedo a los lugares o situaciones que podrían causarle pánico y hacerle sentir atrapado, indefenso o avergonzado. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. El TAC, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el como que comúnmente se da, y el estrés postraumático. Entonces estas cosas son muy interesantes, hermanas, cuando uno las empieza a leer y uno va aprendiendo muchas cosas. Pero esto se lo puse como a manera de introducción de cómo la ansiedad, eh, lo que ocasiona, cómo se desencadena, cuáles son sus factores, para que nosotras podamos ir viendo todo esto y que el Señor nos ayude, hermanas. En el nombre del Señor se lo digo, que el Señor nos ayude, porque creo que esto está ahorita a todo lo que da. Sin embargo, yo quiero poner algunos, yo le puse las consecuencias o efectos espirituales que produce la ansiedad, porque ya vimos de la parte, ¿verdad? Que la ciencia médica cómo lo define, cómo lo desarrolla, ¿verdad? Sin embargo, vamos a verlo a lo que dice la luz de la palabra, qué es lo que puede desencadenar, qué es lo que trae en lo espiritual cuando una persona empieza a desarrollar todas estas situaciones. No quiero, hermana, que me vaya a malinterpretar, porque al principio leímos que la ansiedad de manera natural, todos la desarrollamos hasta un cierto nivel, pero cuando se empieza a desbordar, cuando empieza a elevarse los niveles de ansiedad, entonces es cuando empieza un trastorno en las personas, y es cuando empieza toda esa serie de síntomas, de situaciones que se empiezan a descontrolar en nuestra vida. Amén. Sin embargo, yo encontré algunos versículos bien interesantes. Amén. Y dice Marcos 4:18. Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Esa palabra preocupaciones es ansiedades, es afán, es preocupación. Entonces, una de las cosas que nos impide o que trae como efecto la ansiedad es que no nos deja dar fruto. O sea, mire todo esto, cómo nos inhabilita, le puse yo, nos inhabilita para fructificar. Entonces, eh, la ansiedad viene a ahogar la palabra, de modo que no dé fruto. Entonces, una persona que está experimentando niveles altos, que está segregando niveles altos, que está entrando en un tipo de trastorno de ansiedad, aunque escuche la palabra, no da fruto. Y hay mucha gente que puede escuchar, que sabe la palabra, pero como no se ha dado cuenta de lo que está experimentando,
al recibir la palabra se ahoga, no la puede, no puede quedar sembrada esa semilla en el corazón. ¿Por qué? Porque hay preocupaciones, porque hay ansiedades, porque hay algo que está haciendo dentro de sí algo negativo. Y entonces dice que de modo que no va a dar fruto, no va a dar fruto. En un momento de ansiedad, en un momento de preocupación, digamos, en un momento de preocupación cotidiano, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Pensamos en la palabra? ¿Pensamos en el Señor? ¿O en qué pensamos? Porque eso vamos a ponerlo como un ejemplo vivencial. Cuando recibimos una mala noticia, es como algo que viene, ¿verdad? Y empieza a subir nuestros niveles de ansiedad. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasará? ¿Y dónde fue? ¿Y dónde está? Empezamos a experimentar, hermana, y hay una batalla en la mente tremenda. Pero en ese momento nos acordamos de la promesa, nos acordamos de Dios, nos tomamos de Dios o empezamos a dejar que la ansiedad tome lugar en nuestra vida. Amén. Entonces ahí, en ese tipo de personas, dice que aunque escuchen la palabra en el momento de la preocupación, no, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ahoga la palabra, la ansiedad, la ahoga. ¿Sí? Ahora, mire lo que yo encontré en Números 13:17. La ansiedad es un enemigo de la tierra en abundancia. Por lo que leímos en el versículo anterior, cuando Moisés les envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: subid por el Neguet hasta llegar a la montaña, explorar el país y fijaos cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averiguad si la tierra en la que viven es buena o mala, si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinad el terreno y vean si es fértil o estéril, si tiene árboles o no. Adelante, traed algunos frutos del país. Esa era la temporada en la que maduran las primeras uvas. Entonces, ¿por qué lo quise relacionar? Porque una de las cosas es que la ansiedad, las preocupaciones, los afanes ahogan la palabra para no dar fruto. Y recordemos que Canaán era la tierra o es la tierra en abundancia y es una tierra fértil, ¿sí? Es una tierra que da fruto. Mire lo que dice Números 13:26. Volvieron a Cades por el desierto de Parán, que era por donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Ahí está la base para que usted vea que Canaán es una tierra de frutos. Este fue el primer informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto allí abundan la leche y la miel. Aquí podéis ver su fruto. Usted recuerda que en este versículo mandan a los espías y entonces ellos traen, ¿verdad?, aquel informe de que realmente sí era como el Señor les había dicho. Entonces Canaán es una tierra y hay un versículo en Deuteronomio, no me recuerdo si es Deuteronomio 8, donde habla de que Canaán es una tierra de arroyos, es una tierra donde hay uvas, donde hay higos, donde hay cantidad de frutos exquisitos, donde hay abundancia de todo. El Señor les dijo: ustedes comerán el pan no van a comer el pan con escasez. O sea, es una tierra donde ustedes van a disfrutar porque es una tierra donde abundan una serie de alimentos ricos para ustedes. Entonces, lo que se opone a esa tierra en abundancia precisamente es la ansiedad. Lo que quiere ahogar la semilla para no dar fruto es la ansiedad. Entonces, para que nosotros podamos vivir en la tierra en abundancia, una de las cosas que se va a poner siempre es la ansiedad. Nosotros no vamos a poder experimentar la tierra en abundancia, la Canaán, que representa nuestra alma, si nosotros no vencemos algún tipo de ansiedad en nuestra vida, hermana. Por eso es muy importante que nosotros podamos detectar. Por lo regular, ¿sabe qué? Nosotros a veces no nos damos cuenta cuando estamos en niveles altos de estrés. Muchas veces nos podemos dar cuenta y muchas veces no nos podemos dar cuenta cuando estamos experimentando una serie de situaciones en nuestra vida como esta, como es la ansiedad. ¿Por qué? Porque el mundo ha estado tan conmocionado, la vida ha cambiado tanto y sobre todo en este confinamiento que no nos hemos dado cuenta cómo nos ha cambiado la vida. Y entonces, una de las cosas es que nosotros necesitamos conquistar cada día nuestra alma. ¿Para qué?
para que la ansiedad no venga a robar esos frutos que son permanecer y vivir en Canaán constantemente. Amén. Entonces, mire, eh, nosotros necesitamos todos los días, todos los días, todos los días. La conquista del alma no es solamente un hecho y ya. La conquista del alma es todos los días. Es un proceso en nuestra vida conquistar nuestra alma. Recordemos que Él conquistó 31 reyes, son 31 áreas de nuestra vida y se nos ha enseñado el manual de la conquista del alma. Entonces, necesitamos ver qué áreas están siendo tocadas a través de la ansiedad, porque la ansiedad no va a permitir que nosotros entremos y permanezcamos. No es solamente entrar en Canaán, sino saber permanecer en ella para dar constantemente frutos, para vivir en esa abundancia de leche, de miel, de alimento. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacerlo todos los días es esto, hermana, conquistar nuestra alma, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová de los ejércitos. Entonces, nuestro corazón es engañoso, nuestra alma nos puede engañar, las situaciones de nuestro medio ambiente nos pueden hacer engañarnos a nosotros mismos y sentir que estamos bien, sentir que todo lo estamos controlando, pero llega un momento en que se sale de nuestro límite donde podemos llegar, y es ahí cuando entran situaciones de ansiedad. Amén. Pero que Dios nos ayude, nos dé la sabiduría y que podamos detectar esta situación a tiempo. Mire lo que dice Cantares 4:16. Levántate, Aquilón, y ven austro, sopla sobre mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado su huerto y coma de su dulce fruta. La iglesia novia da frutos dulces cuando ha alcanzado permanecer en Canaán, y para esto necesitamos desarraigar toda ansiedad. Entonces, nosotros podemos decirle como la amada le decía a su amado, venga mi amado su huerto. Hay frutos en nuestra vida, hay frutos. Porque cuando decimos estas palabras es porque hay frutos y hay frutos dulces. Pero cuando realmente estamos pasando un tipo de situación como esta, nos está impidiendo, nos está robando incluso la capacidad de poder dar ese fruto. ¿Por qué? Porque la palabra a través de la ansiedad lo que hace es que la ahoga. No, por sí misma ya no va a poder dar fruto. Entonces, nosotros somos esa iglesia, la iglesia que se está preparando, y creo que el tiempo se ha acortado, los tiempos se han acortado, y este es el tiempo en el que nosotros necesitamos dar fruto. Ya no podemos permitir, amada hermana, que los afanes de este mundo nos estén afectando para aún nuestra eternidad. El Señor viene pronto, y el Señor viene por una iglesia que tenga frutos dulces, frutos deliciosos, frutos que que Él se pueda deleitar en nuestro huerto con los frutos que podamos darle. Entonces necesitamos desarraigar toda situación de nuestra vida que nos esté robando esa capacidad. Amén. Mire lo que dice Números 11:31, y está un poquito largo, pero dice, lo voy a leer desde el 32. La gente se puso a recoger codornices todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente. Aún el que menos recogió tenía 10 montones, y la esparcieron por todos los alrededores del campamento. Todavía estaba la carne entre sus dientes, aún sin masticar, cuando la ira de Yahvé se encendió contra el pueblo, y Yahvé golpeó al pueblo con una plaga muy severa. Aquel lugar se llamó Kibrot Hatawat, porque allí sepultaron a la gente que tuvo ansias de comer. Entonces, aquí vemos cómo, si usted lee todo el contexto del versículo 11, ellos habían salido de Egipto, el Señor les había enviado su libertador, pero ellos, una de las cosas que siempre recordaban a Egipto, ellos siempre recordaban lo que ellos tenían, y ellos empezaron a reclamarle a Moisés, a menospreciar el maná, porque antes de esos versículos ellos habían menospreciado el maná, ellos habían menospreciado el alimento del cielo. Y entonces el Señor se enojó, porque ellos ansiaban nuevamente regresar a aquella vida que tenían, sin recordar que habían sido esclavos, que habían sido
cautivos por Faraón. Eso se les había olvidado. Ellos lo único que recordaban eran todo lo que comían, porque tenían un buffet que Faraón les había puesto. Pero ese buffet era a costa de la esclavitud continua, no solamente de ellos, sino de sus generaciones. Entonces yo veo que una de las cosas que produce ansiedad es recordar a Egipto. Hoy día hay gente que vive en ansiedad porque está recordando lo que antes era. Yo antes tenía. Hay gente que está pasando procesos. Hay gente, Dios permite en algún momento procesos en nuestra vida cuando llegamos al camino. Muchas veces nos quita todas las comodidades. Muchas veces teníamos antes todo y de repente vamos al camino del Señor y nos pone de repente en un proceso en el que nos quita cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando uno empieza a entender que en el desierto hay provisión y que en el desierto debe de haber un corazón agradecido, uno no vuelve atrás, sino que uno sigue hacia adelante. Y hay gente que lamentablemente está recordando lo que antes era en Egipto. Y eso le produce un tipo de ansiedad, porque entonces empiezan a querer vivir una vida de apariencias, una vida donde dice, quizás no tengo para pagar la renta, pero me voy a comprar el último iPhone. No, quizás no tengo para tal cosa, pero tengo el mejor velo de la iglesia y tengo las mejores. Pero hermana, eso es algo. Hay gente que vive así. Pareciera chiste, hermana, pero hay gente que vive ansiosa recordando lo que era en Egipto y queriendo ser dentro del camino de Dios lo que fue en Egipto, lo que tenía en Egipto. Eso no puede ser. Y eso les pasó a ellos. Y la ira de Dios se encendió sobre ellos y le envió una plaga. Y plaga que hizo que ellos murieran. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos recordar, nosotros tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, pero no recordar ni ansiar lo que teníamos antes. Porque la Biblia dice que entonces estaremos hablando sin sabiduría, perdón. No digas que los años pasados fueron mejores, porque estaríamos hablando sin sabiduría. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría para que podamos disfrutar, que haya en nosotros un contentamiento de lo que hoy vivimos, de lo que hoy somos. No importa con escasez, quizás un tiempo de escasez, quizás con tiempos difíciles, pero que podamos tener un corazón agradecido, un contentamiento en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos da y hacia dónde vamos. No podemos estar pensando en el pasado, no podemos estar pensando en lo que tuve, en lo que quizás pude alcanzar si no me hubiese apartado. O sea, hermana, todo eso. Ellos habían sido malagradecidos con el Señor. Ellos habían sido malagradecidos. Y eso es algo que nosotros no debemos de caer en ser malagradecidos. Debemos de ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos, hermana. En cualquier tiempo que usted esté viviendo, yo le invito a que usted sea agradecida. La gratitud abre puertas. La gratitud abre los cielos. Entonces, no recordemos lo que antes éramos. No recordemos ni ansiemos lo que antes teníamos. No lo hagamos, porque eso va a producir en nosotros una ansiedad de querer tener lo que antes teníamos. Y Dios no es así. Dios no funciona así. Dios quizás no nos quita cosas, nos aparta de ciertas cosas, pero en algún momento, cuando empezamos a entender los procesos que Él nos quiere meter y que nos quiere enseñar, Él nos los va a restituir y mucho mejor, como le pasó a Job. Entonces, miremos esto, hermana. Continuemos. Números 11:1. Me queda poco tiempo y mucho que decir. El pueblo se puso a quejarse amargamente. Y es como lo que está antes del versículo anterior. Delante de Yahvé, Yahvé lo oyó y se enojó. El fuego de Yahvé se encendió contra ellos, haciendo estragos en los alrededores del campamento. El pueblo clamó a Moshe. Moshe oró a Yahvé. El fuego se apagó y aquel lugar se llamó Taberá, porque el fuego de Yahvé se encendió contra ellos. La chusma, el populacho que había
en su medio sintió una ansia glotona. Y entonces los israelitas lloraron y dijeron, si tuviéramos carne para comer, ¿cómo nos acordaríamos del pescado que comíamos gratis? De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y del ajo. Ahora nos estamos muriendo de hambre. ¿Usted cree que se estaban muriendo de hambre? Si Dios le dio todo, Dios le dio todo, Dios le dio una nube de día, de noche, les dio una ropa especial. Dios les dio una ropa que era una marca del cielo, que no se les rompía, no les quedaba corto, iba creciendo con ellos. Dios les dio un maná divino, una comida especial. ¿Cómo se estaban muriendo de hambre? Y dice, no hay nada en absoluto, no se ve más nada que este maná. O sea, ellos despreciaban el maná. Y aquí lo que me llama la atención es que dice que la chusma se queja amargamente. Entonces tenemos que tener cuidado, hermana, de qué grupo somos. ¿Mm? Porque el populacho se queja amargamente de todo. Y por eso le decía que nosotros debemos de ser agradecidos, no quejarnos, no caigamos en la queja, en la murmuración, de poder menospreciar lo que Dios nos da, siempre queriendo tener lo que otro tiene. No, sé agradecido con lo que Él te da a ti, porque esa es tu capacidad. Dios muchas veces va a ver en nosotros la capacidad de administrar y nos va a ir bendiciendo en la medida que nosotros sepamos administrar las bendiciones. Si tú no sabes administrar una gran bendición, no te la van a dar, te van a ir dando de poco hasta que tengas la capacidad de administrar. No estés anhelando lo que otro tiene. Eso es como una historia, ¿verdad? Que trae una enseñanza donde un señor que va caminando ve a uno en bicicleta y el de bicicleta ve al del carro y anhela el carro y el señor aunque va caminando, aunque sea quisiera la bicicleta y el de la bicicleta ya no la quiere, la dice no, pues y así muchas veces queremos tener lo que otros tienen. Pero esa no es la bendición que a mí me tocó. A mí la bendición que me tocó es la que yo tengo que aprender a recibir, a disfrutar. Y ellos habían perdido el autocontrol, ellos ellos no tenían control de sus emociones, ellos eran malagradecidos, para ellos las bendiciones eran como nada. Y eso es algo que nos hace que la ansiedad venga a nuestra vida. Ellos ansiaban comer carne, ansiaban comer cosas de Egipto. Y eso es algo que impide que se dé fruto. Amén. Ahora mire, la insatisfacción deja consigo la ansiedad. Lucas 15:16. Y esta es una historia que usted conoce mucho. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. La Biblia textual dice ansiaba, y qué lástima que no la puse ahí, pero la Biblia textual, tercera y cuarta edición, dice que el hijo pródigo ansiaba llenarse su estómago. Y esa palabra estómago es cavidad, vacío, abdomen, por implicación matriz, figurativamente corazón, el del interior, de nacimiento, vientre. Entonces, el hijo pródigo ansiaba. Mire cómo la ansiedad, como una persona porque el hijo pródigo, ¿qué necesitaba el hijo pródigo, hermana? No necesitaba nada, él lo tenía todo en casa. Todo. ¿Qué le podía hacer falta a él? Que no lo tenía. Tenía criados. Tenía yo no me imagino, pero yo me imagino que ha de haber sido una gran casa donde habían criados, donde había alimento de sobra, donde ¿qué le faltaba al hijo pródigo? Pero vino una semilla de satisfacción que trajo ansiedad. Él deseó ir afuera y probar afuera. Él ansió la comida que era comida de cerdos. Entonces, mire cómo algunas cosas nos tiene que ir enseñando, hermana. Que Dios guarde nuestros corazones de cualquier semilla de insatisfacción, porque hoy día la sociedad quiere introducir eso en las personas y está introduciendo, mejor dicho, semillas de insatisfacción. Tienes el iPhone 10, a los 6 meses salió el 11, yo quiero el 11 y este ya no lo quiero. Y situaciones como esas, ¿sí?
Mire, otra de las cosas que es un efecto de la ansiedad en las personas. Proverbios 12:25, la versión Américas. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Mire lo que produce la ansiedad. Por eso yo le decía al principio que la ansiedad y la depresión sí están relacionadas. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, más la buena palabra lo alegra. Entonces el Señor está diciendo las causas y lo que produce, pero también la solución, la buena palabra lo alegra. La Biblia K2, 2 Corintios 2:7, así que ahora más bien hagan lo opuesto, perdónenlo, anímenlo, consuélenlo. De otra forma, tal persona se consumirá en una depresión devastadora. Hay gente que se está consumiendo en una depresión devastadora. Hay gente que se está sumergiendo en una depresión, en un tipo de ansiedad que lo está llevando y son cámaras de muerte. La depresión lleva a la muerte. Una de las cosas que, hablando espiritualmente, la depresión puede llevar al suicidio, a un espíritu de muerte. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Y una de las cosas que el Señor está diciendo aquí a través del apóstol Pablo, perdonen, animen y consuelen. ¿A quién? ¿A quién, perdón? A aquella persona que quizás hay una situación que pueda estar ahí pasando, presentando, pero que es el antídoto o el medicamento del cielo, el perdonar, el animar y el consolar ayudan a que una persona no pueda consumirse en una depresión. Amén. Llevo 49 minutos, hermanas, y me quedan algunos versículos. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus estatutos. Salmos 119, 143. Entonces, la ansiedad es una presión, es una carga que se viene de las personas encima. Y yo no sé si usted quizás lo ha experimentado, pero muchas veces hemos sentido como una carga, como un peso, como que hay algo que nos está ahí. Y cuando nosotros venimos al Señor, el salmista decía, yo encuentro alegría en tus mandatos. Entonces en su palabra, en su mandato, podemos encontrar esa alegría para que nosotros podamos descansar y hallar el reposo. Amén. Ahora, aquí hay una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vencemos la ansiedad? Esa es la pregunta del millón. Y solamente le voy a leer algunos versículos. Pues aquí en la versión PDT. Qué hermoso es tu templo, Señor Todopoderoso. Mi alma desea con ansias y emoción estar en los patios de tu templo. Señor, mi corazón canta con alegría. Al Dios vivo canta todo mi cuerpo. El Señor Todopoderoso, mi Dios y Rey, hasta los pájaros han encontrado un hogar en tu templo. Hacen sus nidos cerca de tu altar y allí tienen su cría. Qué afortunado es el que vive en tu templo, porque siempre te está adorando. Qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por lluvia temprana. Viajan de pueblo en pueblo para llegar al monte Sión y encontrarse con Dios. Y precisamente ayer nos hablaban de los montes, ¿verdad? ¿Quién es el monte Sión? Pues representa la iglesia, pero es un monte, ¿verdad? Entonces, una de las formas en que nosotros vamos a contrarrestar la ansiedad de este mundo es con una ansiedad de estar en su presencia. ¿Sí? Eso es como aquel, no sé si usted ha escuchado lo que se llaman incendios controlados, cuando los bomberos ven que en algún lugar hay un tipo de incendio, ellos producen otro incendio controlado alrededor de ese incendio que se produjo, y entonces cuando viene el fuego, con aquel fuego ya se detiene. Entonces esto me da una idea como esto, de cómo podemos vencer la ansiedad con la ansiedad. Y el salmista decía, desea mi alma con ansias estar en tu presencia. Y él empieza a expresar todo ese deseo,
todo lo que él experimenta en la casa de Dios, y dice, cuando pasas por el valle de las lágrimas, los conviertes en un oasis bendecido. Es decir, que podemos estar pasando por momentos de dificultad, por donde nos esté lloviendo por sobre mojado, pero cuando uno se llena con ansias de estar en la presencia de Dios, uno puede ver que el desierto hay un oasis de bendición. Y me recuerda lo que dice Éxodo capítulo 15, que el Señor los llevó a Elim, que era un oasis en medio de un desierto. Cuando nosotros ansiamos la presencia de Dios, cuando nosotros, aún hermano, cuando nosotros nos deleitamos en venir a la casa del Señor, el Señor viene a contrarrestar, viene a quitarnos esas cargas, viene a quitarnos toda aquella situación de ansiedad que podamos estar en nuestra vida. Y entonces aquel proceso, aquel valle, aquel desierto lo podemos convertir en un oasis bendecido. Y esa es la bendición que nosotras tenemos de conocer al Señor, de tener la palabra, de tenerlo a Él. Porque aunque una persona pueda experimentar un proceso de ansiedad por las circunstancias que sea, por problemas familiares, por situaciones con los hijos, por la situación económica, por enfermedad, no sé cuál sea el caso, pero cuando nosotros llegamos y buscamos con ansias, con esas mismas ansias a Dios, Él viene a sanar nuestra vida, Él viene a quitarnos ese peso, Él viene a quitarnos todo eso que nos está obstruyendo en nuestra vida, en nuestro ser, y aquel valle, aquella situación se puede convertir en un oasis. ¿Y qué es un oasis? Un lugar de descanso, un lugar de reposo. La Biblia dice que en Elim había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Mira, hermana, si uno va aquí a las huertas y uno se deleita, disfruta, descansa, ¿cómo habrá sido aquel lugar? ¿Cómo habrá sido Elim? Donde había fuentes, 12 fuentes de agua, y era un lugar hermoso. Imagínense al oasis que Dios nos quiere llevar, un oasis bendecido, pero eso va a ser cuando nosotros deseemos con ansias estar en su presencia. Amén. Mire lo que dice Salmo 63:1. Dios mío, tú eres mi Dios. ¿Cuántas podemos decir eso? Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Entonces, el salmista expresaba un anhelo de poder estar con ansias en su presencia, y lo relaciona digámoslo así, lo relaciona como quien busca una fuente en un desierto. ¿Quién no quisiera una fuente de agua en un desierto? Yo creo que todos, que así buscáramos a Dios, con esas ansias, con esa vehemencia, con esa pasión, con ese deleite, con esa devoción, hermana. Y eso es una forma de nosotros poder vencer toda ansiedad que se esté manifestando. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:2, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude en su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Entonces, que busquemos con ansiedad llenarnos de la palabra, que busquemos ansiosamente el poder escudriñar la escritura, tener un tiempo ahí para poder escuchar la voz de Dios también a través de esa manera. Amén. Que los que te temen me vean y se alegren, porque yo espero con ansias en tu palabra. Entonces, ay, qué lindo, ¿verdad? Y esta es una promesa que yo quiero dejarlas hoy en su corazón, y esto hay mucho de qué hablar acerca de la ansiedad, acerca de lo que Dios habla acerca de la ansiedad. En la Biblia ya no lo puse, y de verdad que quisiera continuar con esto en otra ocasión. Personajes que experimentaron ansiedad. Elías experimentó ansiedad. Él deseó morirse cuando se vio atacado por Jezabel. Y era un siervo de Dios. Era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, y experimentó niveles de ansiedad a punto de morirse, querer morir. Entonces, usted me va a decir, hermana, pero eso no. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente que experimentó estas situaciones. Pero bendito Dios,
que tenemos, que lo tenemos a Él y lo tenemos todo. Amén. Mire lo que dice Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en Yahvé, Yahvé será su seguridad. Será como un árbol plantado cerca de agua, extiende sus raíces junto al río, no teme cuando viene el calor y su follaje es exuberante, no está ansioso en un año de sequía, sino que permanece dando fruto. Ay, qué linda esta promesa. Qué linda esta promesa, pero para aquel que confía en el Señor y que ha hecho de Él su seguridad. Entonces, yo le dejo esta palabra y quiero decirle de parte de Dios que podamos tomar la palabra y que podamos apropiarnos. El Señor es nuestra seguridad. Él dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Y entonces, a esos que confían en Él, a esos que han hecho, de Dios su seguridad, a esos no van a estar ansiosos por aquel tiempo de sequía, porque por lo que se viene para la humanidad, hermana, es tiempos difíciles, tiempos complicados. El 2020 ha sido difícil, el 2021 solamente Dios sabe, pero lo que se está diciendo son cosas terribles. Pero para nosotros, los que tenemos a Dios como nuestra seguridad, no vamos a temer, no vamos a temer, ni vamos a tener unas ansias, una situación, no, porque nuestro árbol, nuestra vida va a seguir dando fruto. Amén. Mire lo que dice Salmo 55:22. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Entonces Dios nunca va a dejar caído al justo siempre. Si hoy quizás te encuentras abajo, si hoy quizás te encuentras en el desierto, no para siempre es el desierto, no para siempre es el valle, no para siempre son las pruebas. El Señor levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar en mesa de príncipes sobre los príncipes de su pueblo, con los príncipes de su pueblo. Entonces, confiemos en el Señor todas aquellas preocupaciones. Vayamos y depositemos todas nuestras cargas delante de Dios y digámosle: Señor, he estado pasando esta situación, pero no sé cómo hacerle, pero no con mis fuerzas humanas. Yo quiero dejártela porque yo sé que tú eres el que puede sobrar en esta situación. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo quiero decirte en esta noche que Él, a pesar de nuestras circunstancias, Él tiene cuidado de vosotros. No entendemos lo que pasa, pero aún así Él tiene cuidado de vosotros. Estamos pasando por momentos de escasez, Él tiene cuidado de vosotros. Estamos pasando problemas o pueden estar pasando problemas familiares, Él tiene cuidado de vosotros. Los hijos no quieren nada con el Señor, Él tiene cuidado de vosotros. Solamente echa toda ansiedad, toda preocupación, toda carga, porque Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de esta iglesia. Y yo lo sé, yo tengo esa confianza de que a pesar de que hay cosas que hoy no las entendemos con nuestra mente tan pequeña, tan finita, Dios tiene cuidado de nosotros y sus planes no son cualquier plan, son planes de bendición, son planes de bienestar. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude y vamos a orar en esta noche y solamente quiero leerle Filipenses 4:6. Por nada, en la versión al día, nada debe de angustiaros en cualquier situación. Presentad a Dios vuestros deseos acompañados de oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que desborda todo entender humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Otra versión dice que la paz de Dios hará guardia, que la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Mire cómo Dios es tan bueno que manda guardias a nuestros pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Entonces, nuestra mente es pequeña, nuestra mente no entiende los procesos que podemos estar pasando,
pero la paz de Dios va a guardar nuestras vidas y nos va a dar el Señor nos va a dar una paz que sobrepasa todos nuestros pensamientos y sentimientos cuando no nos preocupemos por nada, cuando depositemos esas cargas a Dios. Entonces yo quiero ministrar en esta noche que la paz de Dios sobrepase su entendimiento y guarde sus mentes y sus corazones. Amén. Oremos. Papito lindo, yo quiero ministrar, Señor, esta palabra, Señor. Yo sé que a la distancia tú tienes el poder y tu Espíritu Santo, Señor, esté llenando los corazones, mi Dios. Yo te pido que sea derramada una unción de paz sobre aquellos corazones que han estado atravesando, Señor, situaciones de ansiedad, aún depresión, mi Dios. Yo te ruego por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que han estado pasando situaciones, quizás en su hogar, en su familia, en su vida, Señor, en su alma. Señor, que ha traído, Señor, quizás situaciones, mi Dios, pero que yo te ruego, papito lindo, que tu Espíritu Santo, Señor, tenga que traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que las guardes, Señor, y que le des la victoria sobre esa situación de ansiedad, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús toda ansiedad que se esté manifestando, Señor, en las vidas y en los corazones, en las familias, mi Dios, y que ahora, mi Dios, tú tengas que derramar, Señor, en sus corazones esa confianza, Señor, Padre, que ellas puedan tener esa confianza de que tú tienes cuidado de ellas, que a pesar de las circunstancias que puedan estar atravesando, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, mi Dios. Gracias en esta noche por tu palabra, por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, mi Dios, y cuando te tenemos a ti lo tenemos todo, papito lindo. Gracias, mi Dios. Hoy las bendecimos, Señor, y te pido que ellas puedan reposar en paz, que ellas puedan nuevamente experimentar, Señor, el reposo, mi Dios, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, Señor, en ti, papito lindo. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que sigues haciendo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, que el Señor me la siga bendiciendo. Yo espero que el Señor siga haciendo esa obra en cada vida y en cada corazón. Esperamos pronto vernos. Estamos planeando, ¿verdad? El poder hacer nuevamente los cultos presenciales. Sin embargo, no queremos ser también, ¿verdad? Irresponsables. Entonces yo creo que dentro de pocos días les vamos a estar avisando cuándo sería el primer culto presencial. Amén. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Va a ser presencial, en algunos días van a ser presenciales, otros días va a ser virtual. Amén. Pero les vamos a ir informando. Quizás dentro de 8 días ya tendría yo cómo organizamos esta actividad. Amén. Por lo pronto, pues les mando un abrazo, las bendigo y que tengan bonita noche. Que el Señor me las bendiga.